Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un clásico de verdad, en una obra que es casi la madre de todo el género de desarrollo personal. Hablo de Las 16 leyes del éxito de Napoleon Hill, un libro de 1928. Uf, casi nada. Sí, y antes de que piensen, otro libro de autoayuda, hay que ponerlo en su contexto. Hill se pasó 20 años investigando a la gente más exitosa de su época. Hablamos de gigantes como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Claro. Este libro es el resultado final de ese estudio, y de hecho es la base de su obra más famosa, Piense y hágase rico. La que todo mundo conoce. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar estas leyes, pero no como una lista de tips, sino como un sistema psicológico completo y ver por qué, casi un siglo después, la ciencia moderna pues parece que le está dando la razón a Hill. Lees hoy y te das cuenta de que Hill, sin tener resonancias magnéticas ni estudios de psicología cognitiva, Claro, nada de eso. nada, y describió con una precisión increíble mecanismos mentales que hoy estamos, pues, validando en laboratorios. Hablaba de reprogramar el subconsciente, de la sinergia. O sea, son conceptos que se adelantaron décadas a la neurociencia. Totalmente. La conversación de hoy va de eso, de tender esos puentes entre esa filosofía de hace casi 100 años y lo que sabemos hoy de la mente. Perfecto, pues vamos a desglosar esto. Hill no las presenta como una lista al azar. Las agrupa de forma muy lógica. La primera parte se enfoca en los cimientos, en el motor interno. Y para él, la ley más importante, la pieza clave de todo, es tener un propósito definido principal. La número 1. Y es muy enfático con esto, ¿eh? No es tener una meta, un sueño y ya. Habla de una obsesión, de algo tan claro, tan preciso, que tienes que escribirlo. Y lo más importante, tiene que estar cargado de una emoción que te queme por dentro. Fíjate que esa idea de obsesión y emoción es fundamental. No es solo un ejercicio intelectual. ¿No? A nivel cerebral, cuando defines un propósito con esa intensidad, estás haciendo algo muy poderoso. Por un lado, le das una tarea súper clara a tu corteza prefrontal, que es como el CEO del cerebro, ¿no? Ya. La que planifica a largo plazo. Ok. Pero lo más fascinante es lo que pasa a nivel subconsciente. Es como si instalaras un software nuevo en tu cabeza. Tu sistema de atención empieza a escanear el entorno buscando activamente cualquier cosa, una conversación, una noticia, lo que sea, que esté relacionada con ese propósito. Claro. De repente empiezas a ver oportunidades donde antes no veías nada. Exacto. Es el clásico ejemplo de cuando quieres comprarte un coche de un color específico y de pronto lo ves por todas partes. Justo eso. No es que haya más coches, es que tu cerebro ahora está programado para detectarlos. Claro. Pero tener ese propósito tan claro puede ser intimidante. ¿Y qué pasa si no te sientes capaz? Ahí es donde entra la segunda ley, confianza en uno mismo. Y su método para construirla, la autosugestión. A mí, la verdad, me sonaba un poco a New Age. Sí, es fácil pensar eso. La idea de escribir y repetir afirmaciones positivas. ¿Eso de verdad tiene alguna base científica o es más un efecto placebo? Es una pregunta buenísima, porque es fácil ser cínico con eso. Pero si le quitamos el lenguaje de 1928, lo que Hill describe es en esencia una técnica de reentrenamiento cognitivo. A ver, hoy, un psicólogo como Albert Bandura lo llamaría construir la autoeficacia, que no es más que la creencia sólida en tu propia capacidad para lograr algo. El método de repetir afirmaciones es una forma, digamos, rudimentaria pero efectiva de lo que se hace en la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Ajá. En la TCC identificas tus creencias limitantes, el no soy lo suficientemente bueno, el siempre fracaso, y trabajas para reemplazarlas. Lo que Hill proponía era, pues, bombardear al subconsciente con un mensaje positivo hasta que la vieja creencia negativa perdiera fuerza. O sea que no es magia. No es magia, es neuroplasticidad en acción. Estás literalmente recableando tus patrones de pensamiento. Estás hackeando tu propio diálogo interno. Y una de las primeras pruebas de esa nueva disciplina mental se ve en una ley muy práctica, el hábito del ahorro. Me parece interesante que la ponga aquí con las leyes mentales y no en una sección de finanzas. Totalmente. Es que para Hill, ahorrar no era solo guardar dinero.
Era una demostración de carácter. Ah, mira. Es el campo de batalla diario entre el presente y el futuro. A nivel neurológico, es la lucha entre tu sistema límbico, tu cerebro primitivo, que grita, cómpralo ahora, quiero esa dopamina ya. Sí, me suena familiar. Y la corteza prefrontal, el CEO, diciendo, espera, este impulso nos aleja de nuestro propósito principal. Cada vez que decides no gastar en algo superfluo, estás fortaleciendo ese músculo del autocontrol. Es dominar eso. Y eso te entrena para tomar mejores decisiones en todo. Ok, ya tenemos el motor interno afinado, un propósito claro, la confianza y la disciplina. Pero un coche de carreras en el garaje no gana ninguna carrera. Exacto. Hay que sacarlo a la pista. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Hill pasa a las leyes sobre cómo llevar eso al mundo real. Y arranca con iniciativa y liderazgo. Y lo que me voló la cabeza es su definición de liderazgo, que suena increíblemente moderna. Para él no tenía nada que ver con dar órdenes. Hablaba de carácter, de empatía, de inspirar, en los años 20. Es que se adelantó casi 70 años a lo que hoy conocemos como inteligencia emocional, el concepto que popularizó Daniel Goleman en los 90s. Claro, Hill entendió que la gente no sigue a un título, sigue a una persona. Un líder, en su visión, es alguien con la autoconciencia para entender sus propias emociones y la empatía para entender las de los demás. Es alguien que moviliza a la gente porque logra que el propósito del equipo se convierta en el propósito personal de cada uno. Y eso crea lealtad. Lealtad, no obediencia. Y esa es la diferencia clave. Y para que ese liderazgo no se desmorone a la primera de cambio, Hill introduce la ley del autocontrol. La describe como la capacidad de ser dueño de tus emociones, sobre todo ante la crítica o el fracaso. Dice que sin esto, todo lo demás es construir sobre arena. Es que el autocontrol es el sistema operativo del líder. Piénsalo. Imagina un proyecto que fracasa. El líder reactivo, sin autocontrol, busca culpables, grita, entra en pánico. Sí, el caos. El equipo se cierra, se pone a la defensiva y la creatividad muere. En cambio, el líder con autocontrol hace una pausa, regula su frustración y dice, ok, esto no funcionó. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hacemos mejor? Transforma una crisis en aprendizaje. Exacto. Esa capacidad de responder deliberadamente en lugar de reaccionar impulsivamente es lo que mantiene el barco a flote, siempre con el propósito definido como norte. Totalmente. Luego, para potenciar estas habilidades, añade dos leyes que son como aceleradores. La primera es la imaginación. Dice que tienes que ser capaz de ver tu meta cumplida en tu mente, con todo lujo de detalles, como si fuera una película. Y de nuevo, esto que podría sonar un poco etéreo, hoy tiene un nombre: ensayo cognitivo o visualización. Se usa con atletas de élite, cirujanos. La neurociencia ha demostrado que cuando visualizas una acción con intensidad, se activan en tu cerebro casi las mismas redes neuronales que si la estuvieras haciendo de verdad. Estás entrenando sin moverte. Estás entrenando sin mover un músculo. Hill intuía que la imaginación no es soñar despierto, es un campo de entrenamiento mental para crear la realidad que buscas. Y la otra ley aceleradora es el entusiasmo. ¿Es simplemente estar de buen humor o hay algo más? Mucho más profundo. Él lo describe como un fuego interno que se contagia. Psicológicamente, el entusiasmo es un estado de afecto positivo de alta energía. Este estado mejora tu concentración, aumenta tu resiliencia y, lo más importante, es socialmente contagioso. Un líder entusiasta transmite esa energía. No se trata de ser un animador superficial, sino de tener una convicción tan profunda en el propósito que se manifiesta como una energía palpable que inspira y moviliza. Es el combustible. Es fascinante cómo todo esto se centra mucho en el individuo, en su mente, en su forma de actuar, pero ni Henry Ford construyó su imperio solo, ¿verdad? Y aquí es donde Hill da un giro y se enfoca en el poder del colectivo. La ley central de esta sección es la cooperación. Ajá. Y aquí introduce su famoso concepto de la mente maestra o mastermind, que suena un poco a sociedad secreta, ¿no? Es solo una forma elegante de decir trabajo en equipo. Es más que eso. El trabajo en equipo puede ser, pues, un grupo de personas haciendo sus tareas de forma coordinada. La mente maestra de Hill implica un nivel de sinergia mucho más profundo. ¿Cómo?
Es un grupo que no solo comparte un objetivo, sino que confían plenamente los unos en los otros, se desafían constructivamente y combinan sus conocimientos, sus experiencias. La idea es que la inteligencia que emerge de ese grupo es exponencialmente mayor que la suma de las partes. La sinergia. La sinergia. Y a nivel psicológico, satisface una de nuestras necesidades más básicas, la de relación y pertenencia. Sentir que formas parte de un grupo de confianza que te apoya. Eso libera un potencial creativo que es imposible de alcanzar en solitario. Y claro, cuando un grupo así se enfrenta a grandes desafíos, los tropiezos son inevitables. Y eso nos lleva a una de las leyes que para mí es de las más relevantes hoy. Beneficiarse del fracaso. Hill decía algo radical para su época, que no existe el fracaso, solo el fracaso temporal. Increíble, para 1928. Que cada error es una lección disfrazada. Hoy se habla mucho de esto en Silicon Valley. Fail fast, pero en esa época debía sonar a locura. Absolutamente. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Cómo se adopta esa mentalidad? Porque es fácil decirlo, pero cuando algo sale mal, el instinto es sentirte fatal. Claro. La respuesta moderna es el trabajo de la psicóloga Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento, el growth mindset. Una persona con mentalidad fija ve el fracaso como una prueba de que no es lo suficientemente inteligente. Es una sentencia. Sobre su identidad. Exacto. En cambio, una persona con mentalidad de crecimiento ve el fracaso como información. La pregunta no es «soy un fracaso», sino «¿por qué no funcionó esto? ¿Y qué puedo aprender?». La ley de Hill es una invitación a cultivar activamente esa mentalidad. A ver cada revés no como un muro, sino como un escalón. Justo así. Entonces, ¿cuál es el pegamento que une todo esto? Tenemos la mente individual, las acciones, el poder del grupo. ¿Qué evita que todo se corrompa por la ambición? Hill cierra su sistema con la ley que lo envuelve todo, la regla de oro, la famosa regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Pero él no la plantea como un consejo moral, sino como una ley estratégica. ¿No es un poco ingenuo pensar así en el mundo de los negocios que a veces es tan despiadado? Podría parecerlo, pero si lo analizas, es la ley más pragmática de todas. Hill dice que cualquier éxito construido sobre el engaño, la explotación o el daño a otros es, por definición, frágil, temporal. Puede que ganes a corto plazo, pero has sembrado las semillas de tu propia destrucción. Porque en un mundo interconectado, y hoy lo es infinitamente más que en su tiempo, tu reputación lo es todo. Al operar bajo la regla de oro, construyes confianza. Y la confianza es la base de todo. Es la moneda de las relaciones a largo plazo, de la lealtad de los clientes, del compromiso de tu equipo. No es una ley blanda, es el fundamento de la sostenibilidad. Un éxito sin ética es un castillo de naipes. Tarde o temprano, se cae. En resumen, lo que queda claro es que esto no es una lista de 16 cosas que hacer. Es un sistema, holístico. Se trata de alinear tu mundo interior, propósito, confianza, con tus acciones en el mundo exterior, liderazgo, autocontrol, y hacerlo todo dentro de un marco de colaboración y ética. Exacto. La cooperación y la regla de oro como pilares. Y creo que por eso sigue resonando un siglo después. El verdadero mensaje de Hill no es sobre cómo acumular riqueza o poder. Es sobre cómo construir un carácter. Sí. El éxito externo, el que es duradero y significativo, es el subproducto inevitable de desarrollar una mente disciplinada, un espíritu resiliente y una integridad a prueba de balas. Es un viaje de adentro hacia afuera. Lo cual nos deja con una reflexión final. Hill presenta la regla de oro como el cimiento estratégico que sostiene todo lo demás. Y uno se pregunta, en el mundo actual tan acelerado, tan competitivo, ¿es realmente una estrategia viable? ¿O hemos llegado a un punto en que muchos intentan construir su éxito usando las otras 15 leyes, pero ignorando precisamente la que, según Hill, garantiza que todo lo demás no se venga abajo?